Bien, hola. Hoy vamos a ver el tema de estafilococos y cocos gram positivos. Centrándonos sobre todo sobre el estafilococcus aureus, ¿verdad? Este es muy frecuente en las enfermedades supurativas y tienen ciertas enfermedades características de este microorganismo. Bien, para centrarnos, para saber en qué contexto nos encontramos, hay que revisar nuestra clasificación de las bacterias según su forma y coloración. Según forma y coloración tenemos 4 grandes tipos: cocos gram positivos, cocos gram negativos, bacilos gram positivos y bacilos gram negativos. Nosotros nos encontramos ahorita viendo el tema de cocos gram positivos, y dentro de estos cocos gram positivos está el estafilococcus. Bien, los cocos gram positivos se dividen en dos grandes grupos, en los estafilococos y los streptococos. Los estafilococos, como ya sabemos, tienen estructura en racimo de uvas, mientras que los streptococos tienen una forma más que todo lineal. Bien, los cocos gram positivos tienen otra clasificación. Estos se van a clasificar en cocos catalasa positivo y catalasa negativo. Dentro de los catalasa positivos encontramos al estafilococo, y en los catalasa negativos encontramos al streptococo. Y si nos preguntan, por ejemplo, el estafilococo aureus, ¿qué es? Es un coco gram positivo catalasa positivo. Bien, como ya les había dicho, el estafilococo lo encontramos en forma de racimos, de uva, se dice, y al streptococcus lo encontramos en forma de cadena, como lo estamos pudiendo ver aquí en la imagen. Como son cocos gram positivos, ¿verdad? Según la tinción de gram, lo vamos a ver de color púrpura, como estamos viendo en ambas imágenes, púrpura o morado. Ahora, los estafilococos catalasa positivo se dividen en dos clasificaciones más: en si es que son coagulasa positivo o si es que son coagulasa negativo. Y aquí hay una característica importante: los estafilococos son resistentes a los homólogos de la meticilina y penicilinas. Entonces eso es importante, es una característica muy importante de los estafilococos. Sin embargo, los coagulasa positivos solo son resistentes el 20%, mientras que los coagulasa negativos son resistentes entre el 60 al 80%. Entonces los coagulasa negativos suelen presentar mucha más resistencia ante la meticilina y la penicilina. Eso quiere decir de que, por ejemplo, en el tratamiento hay una posibilidad de que los coagulasa positivos no hagan tanta resistencia a la meticilina, y por ende se puede administrar algunos fármacos homólogos a la meticilina. Sin embargo, nunca vamos a administrar fármacos homólogos a la meticilina y a la penicilina en microorganismos o bacterias coagulasa negativos. Por ejemplo, el epidermides, el Haemolyticus, el Saprophyticus, el hominis. El tratamiento para estos microorganismos, bacterias, va a ser diferente, ¿verdad? Bien, dentro de los coagulasa positivos tenemos al Staphylococcus aureus. Y entre los coagulasa negativos, que también son pues resistentes a la meticilina y penicilina, se van a clasificar en dos: en los que son sensibles a la novovicina y resistentes a la novovicina. Los sensibles a la novovicina son los de acá y los resistentes son los de acá. Sensibles quieren decir de que si es que le administramos este fármaco, vamos a poderlos eliminar, por así decirlo. Mientras que hacia ellos le administramos este fármaco, no vamos a hacer casi ningún daño. Bien, dentro de las especies más resaltantes e importantes van a ser las siguientes: el Staphylococcus aureus, por mucho, el Epidermidis y el Saprophyticus, ¿verdad? El aureus será coagulasa positivo, el Epidermidis coagulasa negativo y el Saprophyticus coagulasa negativo.
El tipo de hemólisis que presenta es tipo beta, una hemólisis completa. Acá no presentan ninguna hemólisis. Y el aureus lo solemos encontrar en la flora nasal, la flora cutánea. Y cuando se hace un cultivo vemos las colonias de color amarillo. Aureus significa oro, por así decirlo. Y es por eso de que las colonias van a estar de color amarillo, doradas. Bien, el Staphylococcus aureus vive dentro de nuestra microbiota, en la flora nasal y en la flora cutánea. El epidermidis, sobre todo en la flora cutánea, sus colonias son de característica blanca, y el saprophyticus va a ser resistente a la novovicina, como ya hayamos visto acá. Bien, esas son características importantes de estas tres especies. El Staphylococcus aureus son los microorganismos más frecuentes de las heridas postoperatorias y se va a encontrar en cualquier solución de continuidad, es decir, en cualquier microtrauma, en cualquier herida, va a ser muy posible de que esta herida se infecte por Staphylococcus aureus. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus, ya luego vamos a ver, él provoca la endocarditis bacteriana o endocarditis infecciosa. La endocarditis bacteriana, el estereotipo común de un paciente con endocarditis bacteriana es de que son pacientes drogadictos. ¿Y por qué este tipo de pacientes es el estereotipo de pacientes con endocarditis? Porque se están generando microtraumas. ¿Microtraumas cuándo? Cuando, por ejemplo, se inyectan pues la droga vía endovenosa. Ese es un trauma en la piel. ¿Y a quién encontramos en la piel? Al Staphylococcus aureus. Es por eso de que el microorganismo más frecuente en una endocarditis va a ser el Staphylococcus aureus. Bien, el Staphylococcus. Bien, ahora vamos a ver pues a los Staphylococcus coagulasa positivo, que decíamos que el único que era coagulasa positivo es el aureus. Bien, entonces el Staphylococcus aureus es un coco gram positivo, catalasa positivo y coagulasa positivo. Con respecto a su fisiología y estructura del Staphylococcus aureus y de la mayoría de los estafilococos va a ser la siguiente. 1. Vamos a tener una cápsula de polisacario. ¿Cuál es la función de esta cápsula? Inhibe la quimiotaxis, la fagocitosis y la proliferación de células mononucleares. Tenemos una capa de limo que permite la adhesión de la bacteria a los tejidos y a los cuerpos extraños. Es por eso por ejemplo, ¿cómo se dice? Artículos prostéticos o instrumentos prostéticos que se hayan inoculado en el paciente, es muy fácil que estos estafilococos le infecten. Por ejemplo, en una válvula prostética cardíaca puede ser fácilmente infectada por los estafilococos. ¿Debido a qué? Debido a su capa de limo. Tenemos al peptidoglucano. Proporciona estabilidad osmótica, estimula la producción de pirógeno endógeno, es decir, actúa de similar manera a una... Bien, actuando como endotoxina, ¿verdad? Además, atrae químicamente a los leucocitos, lo que provoca la formación de abscesos. Es decir, en estas heridas vamos a ver, pues, pus, ¿verdad? En las heridas supurativas vamos a estar viendo pus. Bien, gen MEC-A y gen MEC-C. Estos genes explican por qué la resistencia a la meticilina o por qué la resistencia a la penicilina. Bien, al nivel de la pared del peptidoglucano encontramos las proteínas ligadoras de penicilina, a las cuales actúan, pues, fármacos como la penicilina, ¿verdad? Para impedir la formación de la pared del peptidoglucano.
Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa? El gen MEC-A y el gen MEC-C va a proporcionar la resistencia a la meticilina y a la penicilina, debido a que estos genes codifican una nueva proteína ligadora de penicilina, la PBP2A. Esta proteína ligadora de penicilina tiene baja afinidad por la meticilina y la penicilina. Es decir, la meticilina con la penicilina no van a poder actuar, por así decirlo, en esta proteína ligadora de penicilina. Y si es que no hacen efecto sobre la proteína ligadora de penicilina, no pueden bloquear la síntesis de peptidoglucano. Es por eso la característica de resistencia a estos dos fármacos. Bien, también tenemos una proteína A. Esta inhibe la eliminación mediada por anticuerpos, es decir, inhibe la opsonización y atrae a los leucocitos anticomplemento, es decir, evitamos el complemento. ¿Y el complemento para qué es? Para la fagocitosis. Y si evitamos la fagocitosis, pues nuestra bacteria sigue viviendo, proliferando. Bien, tenemos el ácido teicoico, que es un factor que nos permite la adherencia a los tejidos, y tenemos ciertas proteínas de adhesión. El estafilococos tiene varias proteínas en la superficie de membrana que permite la adhesión a las células huésped. Y pues algunas de estas proteínas van a ser específicas solo para el Staphylococcus aureus, como por ejemplo la coagulasa positiva. Bien, y aquí está la estructura del Staphylococcus aureus. Todo esto es la estructura del Staphylococcus aureus. Y como vemos ver aquí, tenemos a la coagulasa, ya les dije que es coagulasa positivo. Tenemos a la proteína A y tenemos a ciertas proteínas aquí, estas 4 proteínas. Tenemos a la proteína de elastina, de colágeno y fibronectina. ¿Y qué tenemos en nuestra piel? Nosotros tenemos colágeno, tenemos fibrina, tenemos elastina. Es por eso de que el Staphylococcus aureus lo encontramos en la piel, porque hay receptores para estas proteínas y de esta manera pues se van a adherir fácilmente a nuestra piel. Bien, aparte de eso tenemos que el Staphylococcus aureus tiene ciertas toxinas características de esta bacteria. Las enterotoxinas, la toxina del CHOP tóxico y la alfa-toxina, que es una toxina citolítica. También faltan las toxinas exfoliativas. Aquí faltan las toxinas exfoliativas, que ya en un momento les explicaré para qué sirven esas toxinas. Bien, aquí tenemos a la cápsula y el aparato de peptidoglicano. Tenemos el ácido teicoico, el ácido lipoteicoico, perdón. Y bien, esta de por sí ya sería toda la estructura de el Staphylococcus aureus. Interesante, ¿verdad? Importante recordar de estas proteínas que son las que nos permiten la adhesión hacia la piel y que tenemos toxinas, que el Staphylococcus aureus tiene toxinas. Bien, ahora siguiendo con la patogenia e inmunidad, un microorganismo es virulento cuando presenta 3 características. ¿Y cuáles son estas 3 características? La evasión inmunológica, la adhesión a los tejidos y la destrucción tisular. Esas 3 características son las que hacen a un microorganismo virulento. Bien, en este caso, ¿cómo evadiríamos la respuesta inmunológica? Con la proteína A, con por ejemplo nuestra capa de limo, con nuestra cápsula de polisacárido. ¿Cómo nos nos adherimos a la piel? Con nuestras proteínas, con nuestra proteína, con nuestro ácido teicoico, nos permiten la adherencia. Y
¿Cómo destruimos a los tejidos del huésped? Por las toxinas estafilocócicas. Tenemos 4 tipos de toxinas, sí. Toxinas citolíticas, toxinas exfoliativas, enterotoxinas y la toxina 1 del shock tóxico. Estas son las 4 toxinas características del estafilococo. Bien, y estas toxinas son las que nos van a dar, por así decir, los síndromes clínicos. Por ejemplo, las enterotoxinas va a ser de que en el huésped se produzcan diarreas agudas. La toxina 1 nos va a dar el síndrome del shock tóxico. Y así, de acuerdo a la toxina que este microorganismo exprese, pues va a presentar la patología del huésped. Y las exfoliativas son sobre todo para las patologías en la piel. Bien, tenemos a las citotoxinas, tóxicas para muchas células, incluidos los leucocitos, eritrocitos, fibroblastos, macrófagos y plaquetas. Toxinas exfoliativas, proteasas de serina que rompen los puentes intercelulares del estrato granuloso de la epidermis. Entonces, estas toxinas exfoliativas van a provocar lesiones en piel. Las enterotoxinas se les denomina superantígenos, que estimulan la proliferación de linfocitos T y liberación de citocinas. Estimulan la liberación de mediadores de inflamación por los mastocitos, lo que va a aumentar el peristaltismo intestinal. Importante. Todo esto para aumentar el peristaltismo intestinal. Si aumentamos el peristaltismo del intestino, entonces tenemos diarreas. Según yo, era un intestino, bueno, el estómago. Por ende, vamos a perder líquidos y se van a inducir náuseas y vómitos. Tenemos la toxina del síndrome del shock tóxico, que también se considera como un superantígeno, que estimula la proliferación de linfocitos T, la liberación de citocinas y condiciona la fuga o destrucción celular en las células endoteliales. Bien, además tenemos pues enzimas estafilocócicas, donde tenemos la coagulasa y hialuronidasa, a la fibrinolicina, lipasas y nucleasas. La coagulasa va a convertir el fibrinógeno en fibrina. La hialuronidasa va a hidrolizar los ácidos hialurónicos del tejido conjuntivo, induciendo la diseminación de los estafilococos en el tejido. Donde tenemos ácido hialurónico en las articulaciones, ¿verdad? Por ende también va a poder producir artritis. Bien, tenemos a la fibronilicina, disuelve los coágulos de fibrina, las lipasas, que van a hidrolizar los lípidos, y las nucleasas, que van a hidrolizar el ADN. Bien, ya llegando a las enfermedades, tenemos que estas enfermedades clínicas se caracterizan en 2. En enfermedades mediadas por toxinas y en enfermedades supurativas. Dentro de las enfermedades mediadas por toxinas tenemos 3. Y es importante que nos las aprendamos. Tenemos el síndrome de piel escaldada, tenemos la intoxicación alimentaria y el shock tóxico. En el síndrome de la piel escaldada va a haber una descamación diseminada del epitelio en lactantes. Van a haber ampollas carentes de microorganismos o de leucocitos. Como vemos aquí, este es un lactante con síndrome de piel escaldada. Una característica de este síndrome es de que, como la lesión ha sido al nivel del estrato más superficial de la piel, no deja cicatriz. Bien, luego tenemos
que sería la intoxicación alimentaria, ¿verdad? La intoxicación alimentaria va a ser por la enterotoxina, que va a afectar al epitelio gástrico, va a hacer que aumente el peristaltismo, y que por ende haya una mayor evacuación de líquidos, por ejemplo, líquidos, heces, etc. Que al final que van a producir en el paciente o en el huésped deshidratación, por ejemplo. Deshidratación. Y luego tenemos al síndrome del shock tóxico. El síndrome del shock tóxico está producida por la toxina 1 del shock tóxico y va a ser una intoxicación multisistémica caracterizada en un primer momento por presencia de fiebre, que luego va a evolucionar a hipotensión, a un exantema maculoeritematoso y es de elevada mortalidad en ausencia de un tratamiento antibiótico. Por ende, en estos 3 casos de enfermedades clínicas por toxinas, tenemos que dar un tratamiento antibiótico. ¿Para qué? Para que no empeore la evolución de la enfermedad. Luego tenemos a las enfermedades supurativas. Aquí tenemos al famoso impétigo, foliculitis, furúnculos, anthrax, a la endocarditis, a la neumonía y empiema, a la osteomielitis y a la artritis séptica. Por ejemplo, aquí tenemos al impétigo, que son llagas al nivel de la piel, ¿verdad? Tenemos a la foliculitis. Esta es la foliculitis de barba, que ha habido una irritación al nivel de la piel de la cara, y se ha infiltrado Staphylococcus aureus y ha producido una serie de infección al nivel de la piel, ¿verdad? Tenemos a los abscesos, a los forúnculos, al acceso mamario. ¿Por qué un acceso mamario? El Staphylococcus aureus se suele encontrar sobre todo en axilas, en las axilas, en los pliegues inguinales, en las fosas nasales, y en la piel, pues, ¿verdad? Y en la piel. Bien, si es que le encontramos en las axilas, pues cualquier infección que sea al nivel de la mama, por ejemplo, cuando el lactante, le genera una cierta lesión en el seno, pues como al estafilococo lo encontramos por aquí, es fácil de que llegue y se disemine hasta esa herida y que la infecte. Luego tenemos la botriomicosis también. ¿Qué otras enfermedades teníamos? Endocarditis, que se produce por una bacteremia. Bacteremia quiere decir de que hay aumento de bacterias o microorganismos en la sangre. Y por ejemplo, una bacteremia, una infección en los pulmones, puede diseminarse hasta el corazón. Y si este corazón tiene una lesión primaria, pues aquí va a ser mucho más fácil de que la bacteria infecte. Bien, tenemos la osteomielitis y la artritis séptica. La artritis séptica ya les expliqué por qué. Porque tenemos a la hialuronidasa, ¿verdad? Pero, ¿por qué osteomielitis? ¿De qué manera afecta el hueso? Bien, ya les he dicho de que el estafilococos ingresa hasta la piel por soluciones de continuidad. Es decir, una herida se puede infectar por Staphylococcus aureus. Microtraumas, en los microtraumas puede estar infectado por Staphylococcus aureus. Además, por ejemplo, en los pacientes con pie diabético suele llegar
los microorganismos, disculpen, la herida, el agujero por el pie diabético, todo eso puede llegar incluso hasta los huesos. Y ya dentro de los huesos, como yo les he dicho, una vez llegado hasta el hueso, a través de la herida del pie diabético, yo les he dicho que el Staphylococcus aureus afecta cualquier solución de continuidad. Y esta vendría a ser una solución de continuidad. Es decir, a través de esa herida por el pie diabético, que llegado hasta el hueso, el Staphylococcus puede infectar el hueso a través de la solución de continuidad, es decir, a través de una herida previa. Los amilitis pues es base la destrucción de huesos, en especial el área metafisial de los huesos largos. ¿Y dónde están los huesos largos? Sobre todo en el miembro inferior, ¿verdad? Tenemos a neumonía y empiema. La consolidación de información de accesos en los pulmones se observa en sujetos muy jóvenes, ancianos y en pacientes con enfermedad pulmonar de base o reciente. Se reconoció una forma grave de neumonía necrosante con shock séptico y mortalidad alta. La neumonía provocada por ventilador. Ahí encontramos al Staphylococcus aureus. Bien, aquí tenemos otro paper de que enfermedades provoca el Staphylococcus, pero divididas por órganos, ¿verdad? En la piel y mucosas tenemos la foliculitis, bronquiolitis, acceso simpético, tromboflebitis, infección de herida operatoria, la borremicosis. En partes blandas tenemos celulitis, mastitis, accesos mamarios, hidradenitis supurativa, bursitis séptica, piomicitis y la piomicitis tropical. En hueso la osteomielitis, neumonía y empiema, endocarditis, meningitis posoperatoria, meningitis o cerebritis asociado a bacteremia o endocarditis y acceso epidural o paraespinal, y infecciones asociadas a catéteres o prótesis, lo que le decía de la capa de limo, de que nos permitía adherirnos a ciertos instrumentos prostéticos, ya pues infecciones asociadas a catéteres y a prótesis. Y bien, eso ha sido todo.